La mansión de Arthur Monteiro, situada en las exclusivas afueras de Madrid, no era un hogar, era un monumento al silencio y al orden. El sol matutino español se filtraba a través de los ventanales, pero en lugar de aportar calidez, solo revelaba la ausencia de vida. Cada superficie de mármol pulido y cristal reflejaba un vacío meticulosamente limpio, un espacio donde el eco de un paso solitario parecía una intrusión ruidosa. El aire olía a productos de limpieza caros y a una soledad estéril, como si cada mota de polvo fuera una ofensa personal contra el dueño de la casa. Las paredes blancas, adornadas con arte moderno y abstracto, no contenían ni una sola fotografía, ni rastro de un pasado feliz ni de un futuro anhelado. Era un palacio de cristal, magnífico en su arquitectura, pero desolado en su alma. Arthur Monteiro, de 50 y pocos años, se movía por estos pasillos como un fantasma en su propio castillo, con un traje impecablemente confeccionado, incluso sin ningún lugar a donde ir. Personificaba la rigidez del entorno que había creado. Su rostro era una máscara de control, con profundos surcos alrededor de la boca que no provenían de sonrisas, sino de una amargura crónica. En su mano, enguantada de algodón blanco, residían su poder y su maldición. El guante no era para proteger sus manos, sino para encontrar los defectos del mundo. Con él, tocaba superficies, inspeccionaba rincones y buscaba la imperfección con la dedicación de un devoto. Cada defecto que encontraba era una confirmación de su creencia en que el caos siempre acechaba, listo para consumirlo todo, tal como había consumido su felicidad años atrás. La inspección matutina era un ritual sagrado y temido. Comenzaba puntualmente a las 8 en el gran salón, donde un piano de cola negro brillaba bajo la fría luz. Arthur pasó su dedo enguantado por la tapa del piano, luego por la barandilla de la escalera de cristal y por los estantes vacíos de la biblioteca. Sus movimientos eran lentos, deliberados, creando una tensión insoportable para quien estuviera a cargo de la limpieza ese día. No buscaba la suciedad evidente, buscaba lo invisible, el rastro, la prueba de que el trabajo no había sido perfecto. Era una microscópica caza de brujas, una prueba imposible que ya les había costado el trabajo a 5 limpiadores en los últimos 6 meses. Todos habían fracasado, no por negligencia, sino porque la perfección que exigía no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces lo encontró. En la base de un jarrón de cristal que contenía un solitario lirio blanco, su dedo enguantado recogió una diminuta mota de polvo, apenas visible a simple vista. Para cualquier otra persona, no habría sido nada. Para Arthur, fue una traición. Tensó los hombros y un suspiro de profunda decepción escapó de sus labios. No estaba estallando de furia. Su rabia era una fuerza fría y silenciosa, mucho más aterradora. Contempló la mota en su guante como un juez ante la prueba irrefutable de un crimen atroz. La señora de la limpieza, una joven que observaba desde la distancia, con el corazón en un puño, presentía el veredicto incluso antes de que se pronunciara. El silencio en la habitación se volvió pesado, denso, cargado con el peso de la sentencia inminente. Con una frialdad que atravesó el aire, Arthur se giró hacia la señora de la limpieza, quien temblaba visiblemente bajo su mirada gélida. No alzó la voz, pues su autoridad no necesitaba volumen para ser abrumadora. Ya no es necesario su servicio. Por favor, retire sus pertenencias y entregue su placa al marcharse, dijo, cada palabra como una cuchilla afilada que cortaba la esperanza de la mujer. Abrió la boca para intentar explicarse, para pedir una segunda oportunidad, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. No había lugar para apelaciones en la corte de Arthur Monteiro. Derrotada, simplemente asintió, con lágrimas de humillación y desesperación brotando de sus ojos mientras se alejaba, convirtiéndose en otra, víctima de la búsqueda obsesiva de un hombre por una pureza que el mundo no podía ofrecer. Solo de nuevo, Arthur se quitó el guante blanco, arrojándolo a la basura como si estuviera contaminado. Recorrió con la mirada su impecable mansión, pero la satisfacción del orden restaurado lo eludió. El silencio que siguió a la partida de la señora de la limpieza no fue apacible, sino acusador.
Cada superficie brillante parecía reflejar no su imagen, sino la profundidad de su soledad. La casa era un espejo de su alma, vasta, vacía y congelada en el tiempo. Se acercó a la ventana, contemplando el jardín perfectamente cuidado, un lugar donde ni una sola hoja se atrevía a caerse. Era su dominio, su refugio y su prisión. Su obsesión por la limpieza no era más que un intento desesperado por borrar una mancha interna, la mancha de la pérdida que ni el tiempo ni el control podían borrar. A kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento del barrio obrero de Lavapiés, existía un universo diferente. El apartamento de Lucia era todo lo contrario de la mansión de Arthur, pequeño, un poco desordenado, pero vibrante de vida y calidez. El olor a pan tostado y café se mezclaba en el aire con el suave aroma a desinfectante de hospital. Las paredes no eran blancas ni estériles, sino que estaban cubiertas de coloridos dibujos infantiles y fotografías de momentos felices. Cada objeto, desde un osito de peluche desgastado en el sofá hasta una pila de libros en la mesa de centro, contaba una historia de amor y lucha. El desorden allí no era señal de caos, sino de una vida vivida con plenitud, a pesar de las dificultades que se acumulaban al otro lado de la puerta. Lucia, una mujer de 35 años con ojos que reflejaban cansancio y una fuerza inquebrantable, estaba sentada al borde de la cama de su hija Clara. La niña de 8 años, pálida y más delgada de lo debido, estaba acurrucada bajo las sábanas. La quimioterapia le había arrebatado su larga cabellera castaña, pero no había logrado apagar el brillo tenaz de sus grandes y expresivos ojos. En ese momento, sin embargo, esos ojos se llenaron de una profunda tristeza que le rompió el corazón. El apartamento podía ser un remanso de amor, pero no podía protegerlos de la dura realidad de la enfermedad que intentaba robarle la infancia a Clara. Lucia sostenía la pequeña mano de su hija, olvidando su propio agotamiento ante el dolor de la pequeña. El detonante de la tristeza de Clara fue el espejo que colgaba en la pared de su habitación. Esa mañana, al despertar, se había visto reflejada por un instante, y la impresión de ver su propia cabeza calva la devastó de nuevo. Desde entonces, se había negado a mirar cualquier superficie reflectante, como si negar su imagen fuera negar su propia enfermedad. «Parezco un pequeño monstruo, mami», susurró, con la voz ahogada por la almohada. Lucía sintió una punzada en el pecho. Abrazó a su hija con fuerza, buscando las palabras adecuadas para sanar una herida que ninguna medicina podía curar. La impotencia era un veneno, pero se negaba a dejarla vencer, pues su fuerza era la única armadura que su hija tenía contra el mundo. «No eres un pequeño monstruo, mi amor. Eres una guerrera», dijo Lucía con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Apartó la almohada del rostro de Clara y la miró a los ojos llorosos. «Y las guerreras merecen coronas. Te conseguiré el nuevo trabajo, y con tu primer sueldo te compraré la peluca de princesa más bonita de todo Madrid. Una con el pelo largo y brillante como el de Rapunzel. Ya verás, estarás tan guapa que hasta el sol te envidiará». Una pequeña chispa de esperanza brilló en los ojos de Clara. La promesa fue un bálsamo, un atisbo de normalidad en medio del caos. Si esta búsqueda de un poco de alegría te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte nada de este viaje y comenta desde qué ciudad o país lo estás viendo. Al día siguiente, Lucia se encontró en una agencia de empleo con aspecto cansado, impregnada del olor a papel viejo y esperanzas marchitas. La agente, una mujer de hombros caídos y mirada escéptica, revisó la solicitud de Lucia antes de presentarle el puesto en la mansión Monteiro. «Es una oportunidad única. El sueldo es 3 veces superior al habitual», dijo, antes de inclinarse con aire conspirador sobre el escritorio. «Pero tengo que ser sincera, Lucia. Nadie dura allí. El señor Monteiro es exigente. La última señora de la limpieza se fue ayer llorando. Ya ha despedido a 5 en los últimos meses. Es un trabajo que puede quebrar el ánimo». La advertencia flotaba en el aire, un oscuro presagio que haría reflexionar a cualquiera. Sin embargo, la vacilación era un lujo que Lucia no podía permitirse. Mientras el agente hablaba, la imagen de Clara, pálida y triste en su cama, inundó su mente. No oyó las palabras exigente,
ni imposible. Oyó el zumbido de las máquinas del hospital, sintió el peso de las facturas médicas en su bolsillo y, sobre todo, vio la promesa brillar en los ojos de su hija, la peluca de princesa, un futuro donde Clara podría volver a sonreír. Con una determinación que sorprendió a la gente, Lucia se irguió y dijo con voz clara y firme: «Acepto el reto. Necesito este trabajo». No era una elección, era una necesidad, y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier demonio para salvar a su hija. La primera visión de la mansión Monteiro fue intimidante. Las puertas de hierro forjado se abrieron como las fauces de una bestia de metal, revelando una fachada que parecía tallada en hielo. Lucia, con su desgastado bolso de hombro y su sencillo uniforme, se sintió empequeñecida por la fría opulencia. Mientras caminaba por el largo camino de grava, el sonido de sus propios pasos parecía una profanación del silencio sepulcral. Respiró hondo, armándose de valor, recordándose a sí misma que no estaba allí por sí misma. Cada paso era por Clara. Esa era su armadura, su razón. No era una simple limpiadora entrando en una casa. Era una madre con una misión, dispuesta a limpiar el mundo entero si eso dibujaba una sonrisa en el rostro de su hija. Fue el propio Arthur quien la recibió en la puerta, una figura imponente que la recorrió de arriba a abajo con una mirada sin rastro de bienvenida. No le ofreció la mano. En cambio, inició un recorrido por la casa que parecía más bien una lectura de acusaciones. Sin huellas en los cristales, ni una mota de polvo en los zócalos. La madera debe pulirse en la dirección de la veta. El uso de productos químicos está estrictamente controlado, recitó, con una voz autoritaria. Ante cada regla, cada exigencia imposible, Lucia simplemente asentía, con el rostro convertido en una máscara de serena aceptación. Por dentro, el corazón le latía con fuerza, pero se concentró en memorizar cada detalle, cada obsesión de aquel hombre triste y poderoso. Tras dar sus instrucciones, Arthur se retiró a su santuario, una oficina en el segundo piso que parecía el centro de mando de una agencia de 1900. Espionaje. Una pared entera estaba cubierta de monitores de alta definición que mostraban imágenes desde todos los ángulos de la mansión. Se sentó en su silla ergonómica de cuero, con el rostro iluminado por el resplandor azul de las pantallas, y concentró la atención en la cámara del gran salón. Allí estaba ella, la nueva empleada, un pequeño punto de movimiento en su universo estéril. Con un clic del ratón, la amplió, observándola con agudo escepticismo. No la supervisaba, esperaba, esperando, el error, el desliz, el momento inevitable en que demostraría ser igual a las demás. Pero Lucía no era como las demás. Empezaba su trabajo con una concentración casi religiosa. Sus movimientos no eran ni apresurados ni descuidados. Eran fluidos, eficientes e increíblemente cuidadosos. Al limpiar el piano de cola, usaba un paño de microfibra con la delicadeza de un músico afinando su instrumento. Al aspirar la alfombra persa, seguía las líneas del diseño como si pintara una obra de arte. No había gestos inútiles, ni suspiros de agotamiento. Solo había una concentración absoluta, una inmersión total en la tarea que transformaba el acto de limpiar en una forma de meditación. No se limitaba a quitar la suciedad, imponía su propio orden silencioso, un orden nacido del amor y la necesidad. Desde su puesto de observación, Arthur frunció el ceño. Esperaba ver la prisa de alguien intentando terminar el trabajo rápidamente, los atajos, la distracción. En cambio, vio una precisión que lo desconcertó. Cambió de cámara, siguiéndola de la sala a la biblioteca, de la biblioteca al comedor. La observó limpiar la base del jarrón de cristal donde había encontrado la mota de polvo esa mañana, y la vio hacerlo con un cuidado que rozaba la reverencia. La mujer no parecía intimidada por la grandeza de la casa, ni por el peso de su reputación. Simplemente trabajaba, ajena a que cada uno de sus movimientos era escrutado por una mirada crítica y suspicaz. Sin embargo, lo que más le intrigaba era su expresión. A veces, cuando se detenía a comprar un nuevo producto de limpieza o a cambiar la boquilla de la aspiradora, su rostro se suavizaba. Un brillo apenas perceptible aparecía en sus ojos,
y las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente, como si compartiera una broma privada. Arthur no podía entenderlo. Las demás limpiadoras mostraban miedo, resentimiento o aburrimiento. Lucia, en cambio, parecía albergar un secreto, una fuente de fuerza interior que la hacía inmune a la atmósfera opresiva de la mansión. No solo trabajaba por un sueldo, había algo más, una profunda motivación que la impulsaba con una gracia discreta. Una extraña e inesperada sensación comenzó a infiltrarse en la armadura de escepticismo de Arthur. La curiosidad. Por primera vez, no solo buscaba un defecto que confirmara sus expectativas. Estaba genuinamente interesado en el enigma que representaba esta mujer. ¿Quién era ella para trabajar con tanta dignidad en un lugar tan desprovisto de ella? ¿Qué podía motivar tanta dedicación a una tarea tan ingrata? Se encontró inclinado hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla, ya no como un verdugo esperando el fracaso, sino como un espectador intrigado ante el primer acto de una obra cuya trama no podía predecir. Ella era una anomalía en su mundo perfectamente controlado, y necesitaba entender por qué. Al final del día, Lucia partió en silencio, dejando atrás una mansión que resplandecía con una pureza casi etérea. Tras su partida, Arthur bajó a realizar su ritual de inspección. Pasó su guante blanco por el piano, por la barandilla de cristal, por la base del jarrón de cristal. Esta vez, el guante permaneció inmaculado. Ni una partícula, ni una marca, nada. Un sutil pánico lo invadió. La perfección que tanto anhelaba estaba allí, entregada por una completa desconocida, y en lugar de satisfacción, sintió una profunda inquietud. La ausencia de defectos no le trajo paz. Al contrario, solo profundizó el misterio de la mujer, que había logrado lo imposible, desafiando el desorden de su mundo y su alma. Los días se convirtieron en una semana, y la presencia de Lucía en la mansión estableció un nuevo y desconcertante estándar para Arthur. La casa nunca había estado tan inmaculada. Cada rincón y grieta relucía con una perfección con la que solo podía soñar. Sin embargo, la paz que ese orden debería haberle brindado se veía constantemente perturbada por el enigma que representaba su nuevo empleado. Su rutina de vigilancia se intensificó, convirtiéndose en el centro de sus días. Ignoró los correos electrónicos de su empresa multimillonaria y pospuso reuniones importantes, completamente absorto en el drama silencioso que se desarrollaba en sus monitores. Ya no era un jefe supervisando un trabajo. Era un hombre solitario, obsesionado con el único misterio que había penetrado sus defensas en años. El epicentro de este misterio era el breve descanso de 30 minutos al que Lucia tenía derecho al mediodía. Arthur era muy consciente del comportamiento de sus antiguos empleados durante este descanso. Se retiraban a la cocina de servicio, un área moderna y bien equipada, donde comían a toda prisa, revisaban sus redes sociales con expresión aburrida o simplemente se sentaban exhaustos mirando la pared. Era un interludio predecible, un momento de debilidad humana que reafirmó el control de Arthur. Esperaba que Lucia hiciera lo mismo, que mostrara alguna vulnerabilidad, alguna queja silenciosa en su postura. Pero, una vez más, ella destrozó todas sus expectativas de una manera que no pudo descifrar. Lucía ignoró por completo la cocina de servicio. El primer día, al mediodía, Arthur la vio sacar una pequeña lonchera de su bolso y, en lugar de dirigirse al área de descanso designada, caminar con determinación por un pasillo poco utilizado. Su destino era un pequeño y olvidado cuarto de servicio bajo la gran escalera, un cubículo estrecho y sin ventanas lleno de viejos productos de limpieza y cubos en desuso. Entraba, cerraba la puerta con suavidad y durante exactamente 30 minutos desaparecía de su casi omnipresente sistema de vigilancia. Era un punto ciego, una falla en su omnisciencia, y Lucía lo había encontrado y lo había convertido en su santuario. Las viejas sospechas de Arthur volvieron con fuerza, ahora mezcladas con una curiosidad febril. ¿Qué estaría haciendo en ese armario oscuro y polvoriento? La primera y más obvia sospecha era un robo. Quizás escondía objetos de valor, aprovechando el único espacio sin vigilancia de la casa.
O quizás hacía llamadas prohibidas, conspiraba, se quejaba de él con alguien. Su mente, condicionada a esperar lo peor de la gente, tejía escenarios de traición y engaño. Cada puerta cerrada era una afrenta, pero esta, en particular, se convirtió en la puerta de entrada a todas sus ansiedades y sospechas. Necesitaba saber qué había al otro lado, qué estaba sucediendo en esos 30 minutos de silencio. En un intento por romper su secreto, activó el micrófono de alta sensibilidad de la cámara del pasillo, apuntándolo a la rendija bajo la puerta de la pequeña habitación. Subió el volumen, esperando captar un susurro, el crujido de algo al ser colocado en una bolsa, cualquier cosa que pudiera incriminarla o al menos satisfacer su curiosidad. Pero lo que oyó fue aún más exasperante. Nada, un silencio casi absoluto. No se oyó ningún clic de teléfono, ningún sonido de comida al abrirse, ni siquiera un suspiro. Fue como si, al entrar en ese pequeño espacio, ella dejara de existir, sumergiéndose en un vacío que la curiosidad de Arthur no pudo penetrar. El patrón se repetía día tras día, con una puntualidad aterradora. 11:59. Guardó sus productos de limpieza. Mediodía en punto. Entró en el cuarto de servicio. 12:30. Salió, con el rostro sereno como siempre, y reanudó su trabajo con la misma eficiencia impecable. Esta rutina convirtió la obsesión de Arthur en una fijación malsana. Empezó a cronometrar sus descansos, analizando su expresión antes y después, buscando cualquier cambio, cualquier pista. Lucia se había convertido en la falla de su matriz perfecta, la incógnita en su ecuación de control, y desentrañarla se volvió más importante que cualquier trato o contrato. La primera pista real llegó inesperadamente. Un jueves por la tarde, Arthur estaba monitoreando remotamente las cámaras de seguridad pública de su propiedad, una costumbre paranoica que mantenía. Vio a Lucia, caminando apresuradamente por la acera hacia la parada de autobús después del trabajo. Su mirada era fija y decidida. Sin embargo, en lugar de seguir su ruta habitual, se detuvo frente a una pequeña y vibrante tienda de disfraces, un establecimiento barato y algo deteriorado, entre una panadería y una lavandería. El lugar era una explosión de colores horteras, completamente en desacuerdo con la personalidad sobria y discreta que Lucia presentaba en la mansión. Con la tecnología a su disposición, Arthur amplió con gran precisión el escaparate, con el corazón latiendo con una extraña expectación. La observó a través del cristal polvoriento, viéndola hablar con el vendedor y señalar un objeto colgado en una cabeza de maniquí calva. Fue entonces cuando lo vio. Una peluca, pero no era una peluca de pelo natural, ni elegante ni discreta. Era una masa de mechones sintéticos de un rosa vibrante e impactante, como los que se ven en un payaso de fiesta o en un festival de música electrónica. Jack observó sacar unos billetes arrugados de su cartera, el poco dinero que probablemente le quedaba para la semana, y pagar por el extraño objeto. El vendedor metió la peluca rosa en una bolsa de plástico transparente, y la imagen de Lucía sosteniendo ese absurdo objeto con tierno cuidado y una mirada de profunda determinación fue lo más incongruente que Arthur había visto jamás. Ella, la personificación de la eficiencia y la seriedad, la mujer que limpiaba su casa con la precisión de un cirujano, estaba comprando el objeto más frívolo y ostentoso imaginable. La compra no tenía sentido, no le convenía, no encajaba con ninguna teoría que él se hubiera formado. ¿Qué demonios haría con una peluca rosa chillón? La pregunta resonó en su mente, destrozando todas sus suposiciones y dejándolo más confundido que nunca. Al día siguiente, Lucia llegó al trabajo a su hora habitual, con la misma calma y serenidad de siempre. Pero Arthur sabía que, escondido en su modesto bolso, yacía el secreto rosa, sintético. La observó trabajar con una intensidad renovada. Cada movimiento suyo estaba teñido de misterio. La imagen de la peluca se le quedó grabada en la mente, y a medida que se acercaba el mediodía, su expectación alcanzó un punto álgido. El pequeño cuarto de servicio bajo las escaleras ya no era solo un punto ciego. Ahora estaba seguro de que era el escenario donde se revelaría el secreto de la peluca rosa.
Y esta vez, no se conformaría con escuchar el silencio. El segundero del reloj de diseño de su pared parecía moverse a cámara lenta, y cada tic-tac intensificaba la tensión en la silenciosa oficina de Arthur. Se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos de pulsar el ratón, la mirada fija en la pantalla que mostraba el pasillo de la planta baja. Exactamente al mediodía, como un reloj, Lucia apareció en la imagen. Guardó la aspiradora en un armario, cogió su bolso y echó a andar hacia su refugio secreto. Cada paso era tranquilo y pausado, un marcado contraste con la tormenta de ansiedad y anticipación que se acumulaba en el interior de Arthur. El momento que había estado esperando, la resolución del misterio, estaba a punto de suceder. Llegó a la puerta del pequeño cuarto de servicio, echó un vistazo rápido al pasillo vacío y entró, cerrando la puerta tras ella. En su monitor, Arthur solo vio la madera oscura e inmóvil de la puerta. El pasillo volvió a su estado de silencio y vacío. Activó el micrófono de nuevo, pero, como antes, se encontró con un silencio frustrante. Toda su tecnología, todo su poder de vigilancia, todo su control sobre este entorno, fueron derrotados por una simple puerta de madera cerrada. Una rabia impotente bullía en su interior, no contra Lucía, sino contra los límites de su propia observación. Ver no era suficiente. Necesitaba comprender. En un impulso que lo sorprendió, Arthur empujó su silla hacia atrás con un crujido abrupto que resonó por toda la habitación. La vigilancia pasiva ya no era suficiente. La curiosidad se había transformado en una necesidad visceral, una compulsión que lo arrancó de su trono de control. Ya no podía ser un espectador ante una pantalla. Necesitaba bajar, acercarse, presenciar el secreto con sus propios ojos. Por primera vez en años, actuaba no por la fría lógica ni por la necesidad de orden, sino por una fuerza puramente emocional e irracional que lo arrastraba escaleras abajo, hacia aquella pequeña e insignificante sala de servicio. Se movía por la mansión con un sigilo sobrenatural. Sus zapatos de suela blanda no hacían ruido sobre el pulido suelo de mármol, lo que le permitía descender la imponente escalera como una sombra. Cada paso estaba calculado para no hacer ruido. Sentía la sangre latirle en los oídos, una sensación extraña y viva en medio del silencio sepulcral de su hogar. Ya no era el amo de la mansión que vigilaba sus dominios. Era un intruso en su propia casa, impulsado por una fuerza que lo dejaba vulnerable y expuesto, acercándose silenciosamente al epicentro de su fascinación y confusión. Al llegar al pasillo de la planta baja, redujo aún más la velocidad. La puerta del cuarto de servicio estaba frente a él. Desde lejos, a través de la cámara, parecía perfectamente cerrada, pero de cerca, notó algo que su tecnología no pudo captar. La puerta estaba ligeramente entreabierta, quizá 1 centímetro, lo suficiente como para que un tenue rayo de luz amarillenta escapara del oscuro interior. Su corazón dio un vuelco. Era una invitación, un lapsus de discreción. Conteniendo la respiración, se acercó a la puerta, con el cuerpo tenso, y se inclinó con cuidado para mirar por la abertura. Lo que vio lo dejó paralizado por un momento. La habitación era estrecha y sombría, iluminada por una sola bombilla desnuda que colgaba del techo. Lucía le daba la espalda, sentada sobre un cubo de pintura boca abajo, y en su cabeza, en marcado contraste con el entorno lúgubre, lucía una peluca rosa chillón. Era aún más ridícula y vibrante en persona, una explosión de color sintético entre el polvo y el moho. Permaneció completamente inmóvil, de espaldas a él, y por un instante la escena le pareció una pintura surrealista y sin sentido. La visión era tan extraña que casi lo hizo retroceder. Su mirada se fijó entonces en lo que tenía delante. Apoyado en una pila destartalada de latas de pintura viejas, estaba su móvil. La pantalla estaba encendida, y el brillo iluminaba suavemente su rostro concentrado, que solo podía ver de perfil. Estaba en una videollamada. Al principio el silencio que percibía en el pasillo persistió, pero al acercarse un poco más, casi pegando la cara a la fría madera de la puerta,
empezó a percibir sonidos. No eran los sonidos de una conversación normal, sino algo diferente, algo que le hizo contener la respiración para descifrar qué sucedía en aquel pequeño teatro secreto. Entonces la oyó hablar, y su voz era irreconocible. Había perdido toda la formalidad y el tono servil que usaba en su presencia. Estaba llena de energía vibrante, teatralidad cómica y un amor desbordante. Y ahora, dijo en un susurro exagerado, como si actuara para un gran público, para mi gran final, mamá bailará el baile loco del robot. Empezó a moverse torpe y cómicamente, con los brazos y las piernas doblados en ángulos robóticos, y su peluca rosa balanceándose salvajemente sobre su cabeza. Fue una actuación ridícula, desinhibida y absolutamente cautivadora. Y entonces, un sonido cruzó la puerta, un sonido tan extraño en aquel mausoleo de silencio que lo impactó como una onda expansiva. Una risa. Era la risa tenue pero inconfundible y genuina de un niño. Salía del altavoz del teléfono. La risa cesó, y volvió a oír la voz de Lucia, suave y llena de ternura. ¿Ves, mi amor? Mamá se ha convertido en una estrella del rock. Tu peluca de princesa será aún más hermosa, te lo prometo. La alegría en su voz era lo más auténtico que Arthur había oído en años. Una pura melodía de amor maternal en 1960, medio de la cacofonía de su propia soledad. Arthur movió la cabeza 1 milímetro a un lado, desesperado por ver el origen de esa risa. Y entonces, vio la pantalla de su teléfono. En ella estaba el rostro de una niña pequeña, tumbada en una cama, de piel pálida y cabeza completamente calva, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa radiante, una sonrisa de pura felicidad, dirigida a su madre con la peluca rosa. En ese instante, el mundo de Arthur se detuvo. La imagen de esa niña calva y sonriente no solo calmó su curiosidad, demolió la fortaleza de hielo que había construido alrededor de su corazón. No vio a un empleado rompiendo las reglas. Vio el reflejo del amor desesperado y la fuerza que él mismo no había podido reunir cuando su esposa enfermó y se marchitó ante sus ojos. El dolor que había enterrado bajo capas de orden y control emergió a la superficie, ahogándolo en una ola de empatía y vergüenza. Lo que acabas de presenciar es el poder de un acto de amor, capaz de derribar los muros más altos que un corazón pueda construir. Es el momento en que la verdad, en su forma más pura y desesperada, rompe la frialdad de la sociedad.